Bienvenidos a este programa de Más Vida. Les saluda un servidor, José Perona. Es un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Y como siempre, hemos preparado un programa pues, con todo el cariño también. Intentamos ser guiados por Dios para poder bendecir a toda la audiencia que tenemos al otro lado de los televisores y también de los receptores de radio. Y como siempre, en este barco que zarpa en estas 2 horitas que tenemos por delante, porque es toda una aventura lo que vamos a vivir siempre en cada programa. No estoy solo, estoy pero que muy bien acompañado de 3 personas muy especiales para mí y también para la audiencia que ya los conocéis, unos que regresan, han estado ausentes, los hemos tenido metidos en el congelador, ya los hemos sacado. ¿Qué tal, Nelsi? Muy buenas. Pastor, muy buenos días. Encantada, feliz de estar nuevamente aquí con todos vosotros, con todos los que nos ven y nos escuchan, contenta con este programa Más Vida, en el cual eso queremos transmitir, Pastor. Amén. Vida, por medio de todo lo que hablemos hoy en este día. Sí, Señor, vida, vida, eso es lo que queremos transmitir y soplar desde aquí, vida. Muy buenas, John, ¿qué tal? ¿Qué tal, pastores? Buenos días. Muy contento también de estar aquí con vosotros y con todos los que nos escuchan y nos ven, y disfrutando también de este tiempo muy alerta para lo que el Señor tiene preparado con nosotros y aprender, todos poder aprender en este tiempo. ¿Cómo han ido esas vacaciones, chicos? ¿Bien? Muy bien, ¿no? Pastor, bien. De todo un poco. Cortas, ¿no? Siempre que le pregunto a alguien, ¿cómo han sido las vacaciones cortas? No, han sido buenas. Yo creo que han estado bien. Para mí no han sido, para nosotros no han sido cortas, ¿eh? Yo ya, cuando te vi, no te conocía. Le decía a alguien que, creo que era la pastora Ruth, que hablábamos de las vacaciones y a veces parece que si no salimos a un lado o no estamos en un lugar en particular, no tenemos vacaciones. Sí. Pero a veces estar en casa y tranquilo, de pronto disfrutando de las cosas de donde estás, la ciudad donde te encuentras, también se cuenta como vacaciones, es un descanso. Así es. Nosotros hemos pasado las vacaciones este año en nuestra casa. Y como no paramos nunca por casa, ha sido como una vacación en casa. Muy bien. Viajado, ¿no? He viajado por el jardín de mi casa y poco más. Ruth, ¿qué tal? Hola. Qué bella eres. Sí, claro. Sí, muy guapa. Y de cerca más. Pues nada, una vez más aquí. Qué rápido se pasa la semana, ¿no? Sí. Yo digo, madre bueno, mía, si fueran la semana cuando solo. nos despedimos, siempre decimos hasta pronto, pero se pasa demasiado rápido, ¿no? La semana. Sí. Pero bueno, una vez más aquí. Un saludo para todos y esperemos que sea de bendición este programa. Por supuesto, con ese... Y que aprendamos mucho. Ese es el motivo, ¿no? Y lo que nos motiva siempre a adorar al Señor y bendecir a la gente, bendecir a todos los que están detrás de los receptores de radio y de televisión. Hoy traemos un programa cargado con varias secciones, una de ellas es Smart New. Ahí vamos a estar repasando algunas noticias que nos llaman la atención. Luego tendremos la sección de Pioneros, donde vamos a conocer a un personaje de la historia de la Iglesia. Vamos a conocer a un hombre, en este caso, en esta sección que llevo yo, y vamos a poder ver pues cómo Dios ha obrado a través de este siervo de Dios. Luego tendremos Radio Televisión Vida Recomienda, donde vamos a recomendar una película y también vamos a recomendar un libro que seguramente va a edificar tu vida. Después tendremos y abriremos apetito con la receta. Hoy traemos una receta muy española, no te la pierdas. Tendremos luego la sección Salmeando, donde vamos a analizar el Salmo 142, no te lo pierdas, ahí vamos a poder extraer en ese tiempo el jugo a ese salmo y también para poder aplicar a nuestra vida. Y terminaremos meditando en la sección de la frase. Esta semana traemos un par de frases, a ver si nos despierta la curiosidad, el entendimiento y el pensamiento de estas 2 frases de un gran hombre de Dios. Así que sin más, vamos a comenzar ya con nuestra primera sección, Smart New, noticias. ¿Qué sería Smart, no? Smart sería inteligente, ágil. Así que, ¿qué nos traéis hoy, John, Nelsi? Sí, hoy vamos con unas noticias así versátiles de actualidad. Celebrábamos el día de ayer el 75 aniversario de las Naciones Unidas, de la ONU, y pues se lanzaba, ¿no?, una campaña donde
Lo que pretendía la ONU era, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de crisis, una vez más, como siempre lo suele hacer, de unificar a las naciones, de hacer un llamado a las naciones para que estén en plena comunicación, para hacer esos lazos de fraternidad y estar más unidos que nunca, porque si vemos son 75 años donde incluso decían algunos medios de comunicación que se ha prácticamente salvaguardado de una tercera guerra mundial, que la ONU ha cumplido con ese cometido, de que no estalle una tercera guerra mundial. Entonces veíamos esto, pero me gustaría, antes de que entráramos en materia un poco aquí con mis compañeros, poder ver un pequeño vídeo donde nos pudiéramos refrescar la memoria y recordar lo que es la ONU y las funciones que hace la ONU para el bienestar de nosotros, de las poblaciones. Existen diversos tipos de instituciones internacionales, cada una creada con un propósito en específico. Entre ellas destaca la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, o United Nations en inglés. Este es uno de los organismos internacionales más conocidos y controversiales a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué es en realidad la ONU y qué es lo que hace? La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Fue creada a raíz de la necesidad de mantener un equilibrio en el orden internacional después de las dos guerras mundiales. Además, su creación precede a la Liga de las Naciones, organización cuyo propósito fue el de proteger el Tratado de Versalles y que cesó sus actividades al no haber sido capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos principales de la ONU son mantener la paz y seguridad mundial, promover el desarrollo sustentable de las naciones, proteger los derechos humanos y laborales, distribuir ayuda humanitaria y defender el derecho internacional. Uno de los recursos principales para contribuir al mantenimiento de la paz son los cascos azules, o Blue Helmets en inglés, el brazo armado de la ONU, los cuales son aportados por los ejércitos nacionales de todo el mundo. Los principales provienen de Etiopía, Pakistán, Kenia e India. Cada día, los Blue Helmets de las Naciones Unidas patrullan y garantizan la seguridad vital y el cumplimiento de las misiones que se les asignan. Uno de los organismos de la ONU es el Consejo de Seguridad, que tiene como prioridad mantener la paz y seguridad internacional. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, siendo este el único órgano donde esto sucede. Dentro del Consejo de Seguridad existen 5 miembros permanentes: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, que poseen el derecho de veto. Esto es, la capacidad que tienen estos países de negarse a acceder a alguna propuesta hecha por el Consejo. Si alguno de los miembros permanentes vota en contra de dicha propuesta, esta será de baja completamente. Un ejemplo de esto es la intervención en Siria. Como dato curioso, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Francia fueron ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Después se incluyó a China entre los miembros permanentes para crear un equilibrio político. La ONU ha recibido muchas críticas a lo largo de la historia. Entre las principales se encuentra su falta de acción ante situaciones de gravedad internacional, su arbitrariedad y su pacifismo excesivo. Además de todo lo que ya hemos mencionado, hay algunos datos interesantes a conocer sobre la ONU. Entre ellos los siguientes. Número 1. La ONU cuenta con 193 países miembros. Número 2. El Día de la ONU se celebra el 24 de octubre. Número 3. Existen 6 lenguas oficiales dentro de la ONU: el español, el francés, el inglés, el chino mandarín, el ruso y el árabe. Número 4. Indonesia es el único país miembro que ha dejado la ONU, solo para volver un año después. Y número 5. En julio de 2011, Sudán del Sur se convirtió en el país más reciente en convertirse en miembro de la ONU. Pese a que ha sido muy criticada, la ONU es uno de los organismos más influyentes a nivel mundial. Cabe mencionar que un factor preocupante es que la mayoría de la población desconoce sus funciones. Valdría la pena informarnos más acerca de instituciones internacionales como esta. Y así es como con este vídeo estábamos recordando las funciones de la ONU, porque muchas veces está ahí la ONU, pero no sabemos realmente las funciones que desempeña. Y recordamos ese 75 aniversario con mucha polémica, además por causa de todo esto del coronavirus, la forma como se hizo esta vez esta cumbre, que se hizo de una manera totalmente diferente, donde veíamos un salón prácticamente casi vacío y con todas las medidas
anti-COVID de los pocos que fueron, porque los demás países pues se presentaron, ¿no?, por videoconferencia y de diferentes formas. Y con esta campaña que lanzaba la ONU de UN75, en el cual hace eso, que las vías telemáticas puedan ser abiertas al pueblo, a los individuos comunes y corrientes, y puedan dejar sus comentarios y así unificar las ideas que tiene cada uno y globalizar pues un diálogo común entre todas las naciones. Estuvo marcado por el COVID, claro, este año de celebración de la ONU, y el multilateralismo, que es lo que de la forma como se mueve esta organización, pues brilló por su ausencia, porque muchas de las naciones están enfocadas, sobre todo en este tiempo, al unilateralismo para poder desarrollar medidas que protejan y que resguarden a su nación particular de lo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia. O sea que todos estuvieron dispuestos a colaborar, pero no hubo concretación de cosas, porque los países y las naciones están más enfocados a proteger su nación de esta pandemia. Entonces fue uno de los fenómenos a destacar en este año, que las propuestas fueron pocas y que el ánimo de colaborar sí que estaba, pero no hubo nada concreto. En estos 75 años de la ONU hay sombras y luces, ¿verdad? Hay un debe y un haber en la cuenta de la ONU. Ellos siempre en el haber pues hacen publicidad de algo que es significativo, y es que verdaderamente ha sido el periodo más largo de la humanidad sin guerras, porque sabemos que se constituyó justamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y eso se atribuye en su haber, ¿no? Pero también hay sombras, ¿no? Hay también cosas en el debe. Por supuesto, el nacimiento o el génesis de la ONU es una idea que a todos nos inspira, decir, wow, sí, unidad, ¿no? El tema es que yo siempre que pienso en esa unidad de todas las naciones, con la diversidad de credos, de pensamientos, de ideologías que hay en el mundo, me hace recordar a Daniel, ¿no? Con la estatua, ¿no? Que hay elementos que son muy difíciles de unir cuando el catalizador de unión no es Dios. Sí. Ese es el problema, ¿no? Claro. El problema del mundo es que es muy diverso, y pretender que todo esté unido, y unido no teniendo una verdad absoluta, sino que cada uno tiene su verdad relativa, es bastante complicado, ¿no? Cuando el núcleo de unión y de cohesión no es Dios y la palabra, pues la unión se hace dificultosa. Entonces, la ONU está ahí navegando en todo eso, y ya no queremos entrar en lo politizada que está, en todos los intereses económicos que están detrás de la ONU, y todas esas ideas maquiavélicas, ¿no?, que hay sobre esos grandes, digamos, empresarios a nivel mundial, que son los que dirigen los devenires de la ONU, dígase Bill Gates, George Soros, todos estos que abren un campo a la especulación y a todo eso que nos hace pensar en ideas maquiavélicas que están y que son conspiratorias, ¿no? Y todo eso. Pero sí que es verdad que pues tiene cosas buenas y también tiene esas sombras, ¿no? Pero bueno, hoy hemos querido recordar que ayer hizo 75 años de la fundación de la ONU. En su haber, vuelvo a repetir, es que es el periodo de paz quizá más largo de la historia de la humanidad, y en su debe tiene todas estas cosas, ¿no?, que no son cristalinas. Es muy difícil que haya unidad si Dios no está por medio. Me recuerda mucho cuando el pastor Juan Ramírez decía, ¿no?, es la junta que se junta pero no junta. O sea, es aquello que más sin el Señor, pues, sí, lo que tú dices. La junta que se junta que nada junta. Que nada junta, pero cuando hablas de la unidad, de buscar la unidad sin que haya un centro donde apoyarse esa unidad, y ahora con las nuevas tecnologías, internet de por medio, que ha sido también algo que ha destacado en los cambios que la ONU también debe analizar o tener en cuenta, ya se da la forma de trabajar de la ONU también, aparte de mantener la paz, la unidad en las naciones, es como
también darle libertad a la gente o promover que las naciones busquen que la gente esté bien, que en su placer, en su forma de ver la vida. Claro, esas son como las sombras que ahora mismo se empiezan a mover y que la ONU también está respaldando. Mantener de alguna forma la paz y que la gente no se exalte es como darle lo que la gente quiere y promover lo que la gente necesita, y ya el placer y el deseo que cada uno quiere. Y así de esa forma pues tampoco se va a levantar quizá una tercera guerra mundial. Claro, yo creo que ese es el fundamento de esta nueva campaña que están lanzando, ¿no? De llegar al pensamiento individual de lo que piensa cada personita y así quizás poderle dar el gusto que necesita para organizarlo todo, para llevar incluso a un pensamiento global, ¿no? Que se caerá, seguramente caerá, todo esto tendrá que caer porque la única verdad está en Jesucristo. Amén. Sí, nosotros bendecimos desde aquí a la ONU y le pedimos a Dios que se revele a los grandes jefes políticos del mundo, ¿no? y que puedan volver su rostro a Dios, que es el único que puede darnos esa unidad y esa equidad e igualdad que la ONU pretende, ¿no? Así que son un brazo que gobierna el mundo, muy importante, la ONU, donde están representados 193 países, y por lo tanto nosotros, nuestro deber como cristianos es someternos a esas leyes y orar y bendecir, y bueno, sabemos hacia dónde va todo, ¿no? Sí. Como cristianos y la deriva que lleva, pero ¿sabes qué? Me impactó mucho el mensaje del pastor Juan Carlos de hace unas semanas de que las cosas pueden mejorar, ¿no? Amén. Quizás no van a mejorar a nivel global, pero sí pueden mejorar allá donde nosotros estamos, ¿no? Sí. Y qué mejor mejora que conocer a Cristo. Quizás en el peor momento de tu vida, en medio de una pandemia, que nosotros podamos hacer que las cosas mejoren primero en nuestro hogar y que mejoren también en la vida de más gente, ¿no? ¿Y cómo va a mejorar la vida de un hombre? Conociendo a Cristo Jesús. Amén. Es la mejor forma, ¿no? Independientemente de la deriva que lleve proféticamente, como sabemos, la humanidad, ¿no? y el mundo, ¿no? Así que bendecimos desde aquí a todos los países y por supuesto pues queríamos hacernos eco de esta noticia importante, el 75 aniversario de la ONU. Muy bien. Así es. Y la otra noticia. Tenemos otra noticia también muy de actualidad, que se está hablando mucho de esto, y es ¿quién no ha visto La Pasión de Cristo? Pues ¿La habéis visto, Ruth no no? la ve porque no puede verla. ¿En serio? No, ¿Te conmueve ella- mucho? Ella no puede, ella ver esa escena es como que se le hace duro. Claro, pero habrás Bueno, visto pero que lo diga ella misma. más o menos, sí, cuéntanos, me imagino que habrás visto parte, pero esa parte ya te Sí. parece muy dura, ¿no? Sí, hay partes que me parecen muy duras. Ajá. Que lo paso tan mal que prefiero no verla. Sí, sí, fue una película que... Me quedo con muy taquillera. mal gusto. Ya, sí, Aunque sí, sé sí. que fue una realidad, ¿no? Claro. Claro, Pero por eso me afecta más. claro, sí hubo controversia por eso en Me ese pasa tiempo, con todas las que era muy películas cruda. esas que son súper tristes Basada en hechos reales. basadas en hechos reales, que son verídicas. Y luego se lo digo a mi marido, digo, es que si sé que es una simple película, pues sí lo pasan mal. Pero cuando ya sabes que eso ha sido una realidad en esas personas, lo paso súper mal, me quedo muy afectada, ¿no? Y más que no sé de es quién se triste. trata, ¿no? De nuestro Claro, Señor imagínate y ver lo encima. que... Sí, Sí, porque claro. es que es verdad que esta película se ve tan la realidad, ¿no? De cómo fue, porque yo me acuerdo que cuando éramos pequeños sí que había películas. Y ya llorábamos. Y ya llorábamos, pero no no eran con esa realidad, ¿no? realidad. Y esa... Claro. No escatimó. No eran tan Tan fuertes. Tan fuertes, como por tan decirlo fuertes, así. ¿no? De lo que Tan fue explícitas. realmente. Ujú. Entonces, pues sí, cuando yo ya me puse a verla, me tuve que ir. Ya No ves. podía, es que La verdad yo no la he visto Muy completa, dura. ¿eh? No Yo sí la he completa, visto sí. y es dura, Sí. es muy dura porque, pues, como he dicho antes, Mel Gibson ahí no escatima en detalles, ¿no? Pero también te hace ver la realidad de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De hecho, he visto algunos documentales de cómo expresan, ¿no? Muy bien, haciendo hincapié en cómo fue la tortura que recibió y que pasó, cómo fue la pasión de Cristo, ¿no? Y dan detalles desgarradores, ¿no? De cómo eran, pues, las laceraciones en ese tiempo Sí. romano, cómo fue, incluso detalles
de la corona, ¿no? Que parece que la corona de espino es algo ahí que le pusieron de adorno, ¿no? Pero la corona de espino era tremenda, eran unos espinos tremendos que se le clavaban en el cráneo y además le golpeaban con cañas cuando tenía la espina en la cabeza para que aún se le clavaran más, ¿no? La forma de crucifixión también, lo que la crucifixión era y cómo lo que físicamente un hombre experimentaba, ¿no? en la crucifixión, ¿no? Y son detalles que dices tú, wow, tremendo. Que te marcan. El titular era ese, La Pasión 2, iba a ver nuevamente la luz. O sea que hay segunda parte, ¿no? Hay segunda parte. Pero el titular decía así, pero a ver, a una entrevista al protagonista de la serie, que es Jim Caviezel. No sé si ustedes saben que él se convirtió después de haber realizado esta película. Hubo dos personajes que se convirtieron. Él fue uno que le llegó tanto el personaje, pues ¿quién no se va a convertir, verdad? Claro. Haber protagonizado y tomado este papel, pues hizo esa conversión en su vida. Y le hacían una entrevista hace poco en un medio de comunicación, Breitbart News, en la cual decía que sí, Mel Gibson ya le había pasado algunos borradores acerca de la película, ya los están viendo. Y me llamaba mucho la atención que decía que asegura que sería la película más grande de toda la historia del mundo, que no van a escatimar en presupuestos, no van a escatimar, que es algo muy grande que ellos tienen entre manos para presentar, pues, lo que es la resurrección, que se va a llamar. Va a ser la resurrección. Se llama la resurrección. Tremendo. Entonces, la segunda parte de la historia de es que Jesús, nos quedamos así, con ese sabor de boca, diciendo, claro, ay, mi Señor ha sido crucificado, pero nos quedamos con el apetito de ver, ¿no? Esa resurrección, ¿no? Entonces vamos a estar a la expectativa, pero algo que sí quería yo, pues aquí que habláramos un poco acerca de eso, es que una de las cosas que él dijo textualmente es, la película es un tema delicado y no solo queremos hacer una simple interpretación de la Biblia. Vamos a mostrar todo de otra manera lo que pasó. Entonces no sé cuál será esa otra manera. Obviamente que yo no digo que sea con esta película, pueda que sí, que él esté muy centrado en las cosas del Señor, sino que con todo este movimiento que hay de cine cristiano, que hoy podemos ver en cualquier momento, vamos a ver una peli cristiana, ¿no? Pero vemos que muchas veces no son fieles a la Biblia y nos hacen ir por otras vertientes, por ejemplo, con esa película que veíamos de Noé, ¿fue? La de Noé, ¿no? Pero eso fue... Lo de Noé fue una burda. Y muchas personas esperaban quizás un Noé fiel a la Biblia, pero nos encontrábamos con otra. Pero yo creo que en estos tiempos tenemos que estar muy apercibidos de las Escrituras, estar muy atentos. Sí, es una superproducción, tienen todo muy bien hecho, va a ser algo precioso en todo, me imagino, una puesta en escena increíble, porque estando Mel Gibson a la cabeza y con todo lo que hizo con esta, o sea, no puede quedarse a menos con la que hizo, o sea, él irá a mucho más. Pero yo creo que tenemos que estar atentos allá a lo que nos quieren decir, porque tú sabes que una película ministra. Claro. Una película es una administración. Eso es a lo que yo iba. Entonces ahí tú tomas mucho, porque ahí tú abres tus sentimientos, tu alma, tu atención, lo tienes ahí puesto. Y yo he llegado a ver unas películas, una vez vi una película, que no voy a decir ni el nombre para no hacer publicidad, que a mí me dejó tocada de lo que decían, porque tú la veías casi de principio a fin, era totalmente cristiano, pero llegó un momento en que cayó una gota de que te cambiaba y te tiraba abajo lo que es el Evangelio. Pero si tú no estás apercibido, si tú no conoces las Escrituras, ¿te lo puedes creer? Claro. Puedes decir, oye, sí. ¿Esto fue así? Sí. Esto fue así, o esto es lo que me están diciendo. El Mar Rojo se abrió con una espada en vez de y con no una solo vara. en el tema bíblico, porque te meten quizás en una película algunas bases que no son bíblicas o cosas que te llevan a pensar diferente, no sé cómo... Tergiversan la realidad de la palabra. La palabra. La acomodan a su modo, entonces... Por vender, seguramente. Eso También. Entonces quería también decir, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Espero que lo que estás diciendo sea que quieran darle no solamente un componente histórico y reflejar lo que pasó históricamente, sino lanzar un mensaje de fe y esperanza y también de salvación, ¿no? Estaría muy bien. Eso porque tú puedes hacer una película... para entretener. Tú puedes darle el cariz o lo que quieres lanzar o comunicar a través de la película, ¿no? Si simplemente quieres comunicar historia y hacerlo histórico como algo, incluso he visto algunas veces en algunas determinadas películas como poniéndolo en duda, ¿no? Claro. Como, entonces, o si verdaderamente lo que quieres es, a través de hechos verídicos como fue la muerte y resurrección de Jesús, lanzar un mensaje de salvación, de esperanza, ¿no? Sí. Por lo yo creo que eso es lo que a lo mejor es a lo que se está refiriendo
este hombre. Claro, puede que sí, porque las el actor. traducciones, pero igual estamos a la expectativa, ¿no? Porque Vamos a ver, vamos vamos a a ver. mostrar de otra manera lo que pasó. ¿Para cuándo se estrena? Para el año que viene. El año que a viene. finales, aunque todavía están con borradores, no tienen una fecha definida, pero Lo que me está seguro imagino que iniciarán, porque va a ser todo una lo que tardará, superproducción. yo creo que Seguro. tardará más. O Sí. sea, ha dicho una fecha por variar, pero ya van Seguramente porque si caminando. están en borrador hasta ahora, Sí, yo luego creo que ponerla tardará. en En escena escena tiene ya es otra tratar, cosa. Yo creo tiene que Claro. es como el abrebocas, ¿no? De que la gente esté a la expectativa de que va a salir esta segunda producción. Bueno, Muy bien, muy bien. Tremendo, pues no sé si tenéis alguna noticia más. no, en este caso no. Ahí quedan estas dos noticias. Ayer fue el 75 aniversario de la ONU. Hemos hecho referencia en la noticia, bueno, a las sombras y luces que se ciernen tras esta organización. Y también, pues el anuncio de que el año que viene vamos a tener esa superproducción de Mel Gibson, La Pasión de Cristo 2, La resurrección. La perdón. resurrección se que llama. va a ser la resurrección, ¿no? Sí. O sea, no va a ser la pasión fue la parte 1 y la resurrección de Cristo va a ser la parte 2. Así que expectantes a ver qué nos depara el año que viene con esa película. Si llegamos al año que viene, como vamos, madre mía. yo cuando digo, vaya año este 2020, madre mía. Pero bueno, sabemos que lo mejor está por venir. Amén, así Amén. es. Y Dios está siempre con su soberanía controlando todo y más aún nuestras vidas. Amén. Somos sus hijos, Así es. su especial tesoro. Muy bien, yo quiero ahora abrir la sección de pioneros. Quiero hablar de un hombre que a mí me ha ministrado. Solamente he leído un libro de él, pero es un gran teólogo. Es J.I. o en español sería en inglés sería J. Parker, J.I. Parker, un gran teólogo que nos dejaba este año. Ha fallecido este año. Él falleció el pasado 17 de julio de este 2020. Nos dejaba este gran hombre de Dios, del que quiero poner un vídeo y ahora podemos comentar un poquito más lo que fue la vida de este gran teólogo, sobre todo amante de la presencia de Dios y de la santidad. Dentro del vídeo, vamos a ver el vídeo. Fue reconocido como uno de los teólogos prácticos más influyentes del siglo XX. Tras casi 70 años de escritura y ministerio, llamó a la iglesia a tomarse en serio la santidad y el arrepentimiento al caminar en el Espíritu y luchar contra el pecado. Se veía a sí mismo como una voz que llamaba a la gente a regresar a los viejos caminos de la verdad y la sabiduría. En ese propósito fue una figura clave para rescatar el legado de los puritanos. Bienvenidos a este resumen de la vida y del pensamiento de J.I. Packer. J.I. Packer nació el 2 de julio de 1926 en Gloucester, Inglaterra. Su padre era empleado en una compañía de trenes. Packer fue el primogénito, 3 años mayor que su única hermana. Su familia de clase media hacía parte de la Iglesia de Inglaterra, pero nunca llegaron a ser algo más que cristianos nominales. Una de las experiencias más fuertes de la infancia de Packer fue a los 7 años, cuando fue arrollado por un vehículo que transportaba pan, mientras huía de un compañero que le hacía bullying. Debido a este accidente, Packer llevó una cicatriz en su cabeza toda su vida. Por causa del accidente, Packer tuvo que renunciar a su sueño de ser un jugador de cricket. Sus padres también le restringieron sus salidas a la calle a jugar con otros niños, lo que lo obligó a dedicarse casi exclusivamente a actividades académicas. Pronto Packer se empezó a destacar como estudiante y a los 18 años pudo ingresar a la Universidad de Oxford. Pero solo 2 semanas antes de ingresar a la universidad en 1942, Packer entregó su vida a Jesucristo cuando asistió a un evento evangelístico organizado por la InterVarsity, un ministerio dedicado a la predicación dentro de las universidades. Ingresó a Oxford para buscar un título en estudios clásicos. Estando en la universidad, tuvo la oportunidad de conocer a C.S. Lewis, con quien nunca tuvo una relación de amistad, pero quien influiría en su vida profundamente. Antes de dejar la universidad con un pregrado, una maestría y un doctorado, Packer ya estaba pensando en el ministerio. De hecho, su tesis doctoral sobre el famoso pastor puritano Richard Baxter fue presentada en 1952. Una vez graduado, Packer no quiso para sí mismo una carrera académica, ya que inmediatamente se convirtió en ministro y se dirigió a servir como pastor asociado en los suburbios de la ciudad de Birmingham. Siendo un joven que se iniciaba en el ministerio, Packer conoció a la joven Kate Mullett,
con quien se casaría en 1954. Durante los siguientes 7 años, hasta 1961, Packer se convirtió en orador de Tyndale Hall, un colegio teológico de Bristol. Durante los años 60, Packer fue el director de Latimer House en Oxford, un centro de estudios y recursos dedicados al intercambio de ideas evangélicas dentro de la Iglesia de Inglaterra. Estando en este cargo, Packer empieza a destacarse como uno de los líderes evangélicos ingleses más importantes de su tiempo. En los años 70, asumió el papel de director de Tyndale Hall. Desde allí su voz y su influencia se extendieron aún más a través del mundo evangélico, especialmente en Europa y Norteamérica. En 1979, sorpresivamente Packer se trasladó a Canadá para servir en el Regent College en Vancouver. Aunque esta decisión fue sorpresiva e inesperada, con el tiempo amplió su influencia. Sirvió allí hasta 1996, cuando asumió el cargo de profesor de teología de la Junta de Gobernadores de la institución. J.I. Packer murió el 17 de julio de 2020. Pero, ¿por qué Packer es tan conocido e influyente en el mundo evangélico? Packer fue muy conocido gracias a sus escritos. Solamente su primer libro, titulado El fundamentalismo y la palabra de Dios, de 1958, vendió 20,000 copias durante su primer año y se ha estado imprimiendo constantemente desde entonces. El libro trata sobre la defensa de la autoridad de las Escrituras, algo que se convirtió en la pasión de Packer durante su vida. La famosa revista Time nombró a Packer como uno de los 15 evangélicos más influyentes del mundo en el año 2005. Y Christianity Today puso uno de sus libros en la lista de los 50 mejores libros que han formado a los evangélicos. El libro de Packer ocupó el 5º lugar. Es precisamente esa obra titulada El conocimiento del Dios Santo, que comenzó como una serie de artículos bimestrales para una revista teológica publicada en 1973, la obra que más amplió su reconocimiento a nivel internacional. Este libro ha vendido más de 1,5 millones de copias a nivel mundial. A través de sus conferencias, Packer, que siempre se consideró a sí mismo como un evangélico de tradición anglicana, de iglesia baja y calvinista, también ayudó a difundir ideas que rescataban el legado puritano hacia una nueva generación de pastores y ministros de la iglesia. Aunque siempre fue anglicano, él nunca puso a su denominación por delante. Su propósito siempre fue que el evangelio avanzara. Uno de los aspectos fundamentales y centrales de la teología de J.I. Packer es su defensa de la inerrancia bíblica. En febrero de 1977 se reunió con R.C. Sproul y otros teólogos evangélicos para una conferencia sobre la autoridad de las Escrituras en Mount Hermon, California. Más tarde, ese mismo año, los teólogos formaron el Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica, que produjo la Declaración de Chicago de Inerrancia Bíblica un año después, con Sproul como autor principal. Packer también sirvió durante años como asesor teológico de Christianity Today, donde publicó una gran cantidad de artículos en los que plasmó su pensamiento sobre teología, crítica cultural, historia y vida cristiana. Igualmente, Packer fue un promotor del diálogo y la unidad entre los cristianos, pero circunscrito únicamente a aquellos adheridos a los principios ortodoxos estrictos de la fe evangélica, como la doctrina de la justificación por la fe, como base para cualquier diálogo. De la misma manera, refutó el universalismo y combatió el error en cuanto a malas interpretaciones de las Escrituras. Packer siempre fue considerado como una persona tranquila y amable, especialmente por aquellos que compartieron con él de cerca. Sus posiciones conservadoras fueron tan firmes que fue expulsado de la iglesia anglicana al oponerse a la postura oficial de la denominación de caminar hacia una aprobación del matrimonio homosexual. Hasta su muerte, Packer perteneció a una denominación anglicana de corte conservador. Una de las grandes pasiones de Packer durante su vida fue defender la visión de que la palabra de Dios corresponde fielmente a las palabras de Dios. Fue un defensor apasionado de la autoridad bíblica, publicó libros sobre la confiabilidad de la Biblia y fue el editor general de la English Standard Version, trabajo que consideró el más importante de toda su vida. A pesar de su profunda formación académica, una de las pasiones de Packer era llevar la verdad de Dios a las personas del común con un corazón pastoral. Fruto de esto, su carácter piadoso y ejemplar entre aquellos que lo conocieron. El conocimiento de Dios no solo afectó su mente, sino también su corazón y sus acciones. Él siempre fue enfático en que todos los creyentes pensaran y actuaran correctamente
en todas las esferas de su vida. A través de su obra logró crear un material siempre reflexivo, lógicamente organizado, claramente plasmado y profundamente concebido. Alguien le preguntó un tiempo antes de su muerte cuáles podrían ser sus últimas palabras a la iglesia. Él respondió: creo que puedo reducirlo en pocas palabras: glorificar a Cristo en todos los sentidos. Si tenemos que quedarnos con algo de este corto video, recordemos eso: la gloria de Dios como nuestro propósito más deseable. ¿Y tú qué piensas? ¿Has leído algún? Tremendo hombre de Dios, este hombre teólogo. Estamos hablando hoy, hemos traído la figura de Jay Packer, o Packer mejor dicho, y es tremendo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de leer ese libro, el más vendido de él, pero hay algo, lo tengo en casa, se llama El conocimiento del Dios Santo, es un libro que recomiendo a todo el mundo. Pero aparte de eso, lo que más me ministra es que, a pesar de haber escrito muchos libros y muchos artículos y cantidad impresionante de literatura, tanto en su última estadía, también por internet y todo esto, que su mérito más grande para él es haber creado la English Standard Version, ¿no? Sí. Eso es lo que él más... Su obra más importante. Su obra más importante, ¿no? Un gran pensador, un gran hombre de Dios y también un gran defensor de la santidad. Y de la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios. De la realidad. Como eso fue su esfuerzo, ¿no? El dar a entender que la palabra de Dios es la palabra real de Dios. Sí. No hay ninguna especulación, sino que toda la Biblia era inspirada por Dios y era la palabra de Dios, ¿no? Y transmitiendo también esa confiabilidad con otros libros, dándole la importancia que tenía la palabra de Dios para él, como la base más importante del cristianismo, y dándole, como terminó diciendo, las palabras más importantes al mundo es darle la gloria a Cristo en todo. Figura de ahí se resumió sus últimas palabras, ¿no? Su vida y su paso por esta tierra. A lo mejor más de uno pensaría, bueno, no, pues léete este libro y ahí vas a sacar todo lo más importante. No, lo más importante es darle la gloria a Cristo en todo. Y como fue un defensor de la palabra con uñas y dientes, y hasta el punto de decir, oye, mira, me retiro de la iglesia anglicana porque estoy viendo que esto no está marchando y nos estamos haciendo livianos, ¿no? Y le estamos dando la vuelta a todo lo que el Señor nos está enseñando, y ahí se está abriendo la puerta a otras cosas que no son de Dios. Sí. Eso es... Luego fue un hombre también, que cuando lees algo de él también, no fue un hombre que pese a tener un corte puritano, estaba muy abierto al diálogo con todos aquellos que incluso no pensaban. Un gran hombre, cuando tú lees su literatura, sus razonamientos, son razonamientos que no te dejan indiferente, es una pluma al escribir de nivel, ¿no? Entonces, pero siempre desde la óptica del consenso, del entender que todos somos hijos de Dios, de que todos estamos aprendiendo continuamente. No fue un hombre cerrado, aunque era muy firme en determinadas cosas, sobre todo las relacionadas en cuanto a la realidad de las Escrituras, pero y muy firme, tanto que le hace salir incluso de la iglesia anglicana cuando ve que hay posturas que están empezando a aceptar el matrimonio homosexual, ¿no? Hay cosas por las que no pasaba, de hecho, fundamentos como la justificación por la fe. O sea, si no, yo no puedo discutir contigo si no tienes, como cristianos podemos entrar en un debate de no sé, predestinación sí, predestinación no, todas esas cosas siempre con una visión de todos somos hijos de Dios y no, la Biblia no es clara en lo que no es clara, pero en otras cosas que sí es clara, ¿no? Entonces, un hombre de Dios, un hombre que ha dejado un legado impresionante y que, bueno, ahí están sus escritos. Yo os recomiendo El conocimiento del Dios Santo, ¿no? Sí. Es muy una obra, pues fíjate los millones de copias que ha vendido, ¿no? Es una obra que recomiendo a todo el mundo.
Qué hermoso es saber cómo el Señor aparta a una persona, ¿no? Y a pesar de que no conocía al Señor, cómo lo fue encaminando a sus propósitos. Quería ¿no? ser jugador de cricket. Ya ves, y desde el vientre hasta las canas, el Señor pues cumplió su propósito en él, porque no por nada dijeron que él había tenido un accidente cuando niño con este camión de panes que lo atropelló y le dejó esa cicatriz en su cabeza, y él tomó una decisión muy sabia, ¿no? Que se quedó en su casa y decidió pasar su reposo leyendo. Yo creo que allí, cuando él se puso a leer, fue cuando se abrió su mente. Porque que era de una familia cristiana nominal, no venía de una familia de siervos de Dios, ni de simplemente cristianos nominales, cristianos que eran trabajadores y que quizás otro joven de ahora estaría metido en internet, enganchado a jugar quizás videojuegos, pero... Distraído. Yo veía la imagen de... que plasmaba ahí lo que vivió como niño, y ahí en la esquina leyendo algún libro. Madre mía, hoy en día los chicos no están en la esquina leyendo libros, están entretenidos con el internet, entonces es difícil llegar a ese punto. Como él también vivió esa niñez, amando la palabra de Dios, o sea, devorando seguramente las escrituras y recibiendo no solamente en su mente, sino también en su corazón lo que Dios quería hacer. Le marcó seguro. Para un joven hoy en día es complicado con las distracciones del mundo que hay, pero él se aferró a eso y mira, hasta el fin de sus días. Sí. Hasta el Qué bueno. Aprovechó bien su tiempo, ¿no? Aprovechó muy bien su tiempo, claro, sí. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Y tuvo una vida longeva, murió con 93 años. Y hasta lo último, ¿no? Bueno, 93, casi 94, le faltaron 5 días para llegar a los 94. Sí, que mira que fue nombrado en muchas, en el Time, como director también, sí. Como referencia ahí como columnista o director, no recuerdo. Sí, dejó pues plasmado, pues como tú dices, con tantos libros, o sea, hasta el final de sus días estuvo dejándolo todo para el Señor. Glorificar a Dios en todos los sentidos, ¿no? Ese era su epitafio, ¿no? Dice, define una frase, ahora que esa pregunta se le hicieron ya cuando al recta final de su vida, dice glorificar a Dios en todo, ¿no? Wow. Ese es mi epitafio, que aquí ponga: este hombre ha glorificado a Dios en todos sus caminos. Hermoso. Muy bueno. Bueno, pues hasta aquí la figura de este gran hombre de Dios, J.I. Packer. Esperamos que te haya abierto la curiosidad por conocer más de este hombre, de este teólogo, y también poder leer algo de su literatura. Y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a hacer una pequeña pausa, apenas 2 minutos, y volvemos enseguida. Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio. Detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción.
Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor punzante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Pues aquí estamos de vuelta después de esta pequeña pausa, una breve pausa, y vamos a entrar a nuestra sección Radio Televisión Vida Recomienda. Una sección en la cual vamos a recomendar, en este caso hoy, un libro y también una película. Y para recordar el libro tenemos a nuestro querido John. John, ¿qué libro nos recomiendas hoy? Recomendando este libro, El carácter del obrero de Dios, escrito por Watchman Nee, y estoy leyéndolo. Estamos leyendo este libro, es muy interesante, lo recomendamos. Tremendo libro, sí. Él prioriza el autor del libro en la necesidad de que sea transformado el carácter del obrero, y que es muy importante para poder llevar la obra de Dios. Y habla también de que es muy importante el obrero, y que el obrero debe ser transformado en su carácter por medio del sacrificio de la cruz de Cristo. O sea, venir a la cruz, morir en la cruz, entregar nuestras vidas, derramar nuestras vidas al Señor. Ahí es donde se transforma el carácter de Dios, del obrero de Dios. Más que dejan en segundo plano de pronto las habilidades del obrero. Sí. Lo que el obrero, o los dones o los talentos, ¿no? Los talentos del obrero, y se enfoca en el carácter del obrero. Y una de las cosas a las cuales él hace mención del carácter del obrero, que debe cumplir ciertas características, y que lo encontramos en este libro en forma de capítulos, sería la primera parte, saber escuchar. Luego, amar a la humanidad, estar dispuesto a padecer, someter su cuerpo a servidumbre, ser diligente, refrenar la lengua, no subjetivo, y tener una actitud correcta con el dinero. Estas son las características que él define como lo que el obrero en su carácter, carácter debe ser transformado. Y bueno, comentar también que el autor sabe mucho de esto. Entiende mucho de la transformación del carácter, porque vivió en la China comunista, y sus últimos 20 años los pasó en la cárcel, sabiendo que tenía por juicio, le habían condenado solamente a 15 años, pero nunca salió de la cárcel. Le sumaron otros 5 más, su esposa murió antes de que saliera él de la cárcel, y fue también
lo que desencadenó su muerte seguida después de ella. Estuvo muy triste por causa de esto, le dejaron ver muy poco a su mujer. O sea que los padecimientos de Cristo que Él dice, a los que Él se refiere, y que son los que transforman el carácter del cristiano, Él los padeció en primera persona. También tuvo la enseñanza y el legado de una mujer inglesa que fue su tutora en el momento en que él empezó a vivir una vida como cristiano, y se aferró mucho a las enseñanzas de ella y también formaron su carácter. Todo en base a aceptar, abrazar la palabra, la fe en Cristo Jesús, morir en la cruz. Él vio el proceso, el cambio también en su vida, y por eso escribió esta palabra. El motivo principal que él tuvo al escribir este libro es que la obra de Dios no sufra. Que la obra de Dios se lleve conforme a su voluntad, y que no por causa del carácter, del mal carácter del obrero, se lleve a pérdida la obra del Señor. Claro. Entonces es el motivo principal por el cual él escribe este libro, y una de las partes interesantes de las cuales quiero hacer mención es el saber escuchar. Sabes que ahí se detiene bastante y dice, bueno, está bien, pues me quedo callado y escucho, no hablo tanto, porque es una de las cosas a las cuales él hace referencia. Dice, si el obrero es el obrero es una persona que no se detiene en hablar, pues nunca va a saber escuchar ni interpretar lo que las personas le quieren transmitir. Hay algo muy interesante que nos transmite ahí, ¿no? Saber escuchar lo que nos dicen y lo que no nos dicen. Y lo que no nos dicen, sí, correcto, que tú escuchas a veces las nos dicen mal a la gente sin decirte nada, que diciendo. O con pocas palabras también. Sí. Te Te están dicen diciendo mucho. también. Sí, Es es una de verdad. las partes interesantes de todo del libro, bueno, lo que estamos viendo hasta ahora, y es un libro que queremos recomendar desde aquí de Radio Televisión Vida. Yo creo que tú también has visto algo interesante, Bueno, porque lo hemos leído. Sí, y estamos en ese ello. libro es un libro fácil de leer. Me Se parece que es un entiende, libro sí. que te dice todo muy clarito, que te retan muchas cosas, pero no sé si te capacita o te discapacita, la verdad, porque te confronta tanto con tantos detalles que dices, wow, como que te sientes que... como Es lo que no pretende, es lo que pretende Claro. el autor, como desarmarte de alguna Sí, forma sí, en sí, todos sí. tus conocimientos, en todo lo que tú tienes por entendido, y mostrarte de una forma profunda y interesante y muy clara también lo que realmente el Espíritu Sí. Santo quiere Te deja- enseñarte. Como te digo, te deja, no sé si un nivel muy alto, como que inalcanzable, pero a la final ves que el amor del Señor y el carácter que es tanto que Sí. necesitamos el obrero para llevar los asuntos del Padre, ¿no? Muy lindo, a mí me gustó mucho. Está ese libro. muy bien y Está queremos- para leer, volverlo a leer y más adelante seguirlo leyendo, porque de verdad que es algo que tienes que estar recordando, porque Sí. es el carácter del obrero. Sí. Carácter sin, Así obrero es. sin carácter es caos total, ¿no? Sí, La potencia sin control sí, no sirve, ¿no? exacto. Puede ser un hombre lleno de talentos y de dones, Claro que sí. pero si no tenemos el carácter de Cristo, difícilmente vamos a poder llevar la obra de Dios adelante. Y eso es lo que él recalca, ¿no? Que por eso él dice que no quiere que la obra de Dios sufra, ¿no? Por falta de carácter. Es un libro dirigido al liderazgo, ¿no? Por supuesto, la puede leer todo el mundo, ¿no? Porque todos necesitamos el carácter de Dios. A veces parece que el carácter de Dios solo lo tienen que tener los ministros o los siervos de Dios que están en una posición de liderazgo, pero esto es algo que necesitamos todos. Parece que Porque escucha- somos líderes de nuestros Claro, hogares de también, nuestros ¿no? hogares, exacto, Claro que de sí. nuestras familias, exacto, sí, ahí también podemos aplicarlo y y para aprender nuestros ese hogares. carácter Sí, también. sí. Yo creo que es como la línea de fuego, primera línea que tenemos como seres humanos en nuestros hogares para poder desarrollar ese carácter que agrada el corazón del Señor. El carácter del obrero de Dios, así se llama, escrito por Watchman Nee. Entonces, esa es nuestra recomendación para el día de hoy en la lectura. Pues ahí queda la recomendación de este libro, un libro que es, valga la redundancia, muy recomendable, porque habla de algo que es imprescindible para un cristiano que quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, el carácter del obrero. Todos somos obreros, ¿no? Amén. De Cristo Jesús. Señor. Así que, bueno, vamos a aconsejar una película que a mí personalmente me gusta mucho y que refleja, bueno, mejor que antes de hablar de ella, vamos a ver lo que es el tráiler oficial de esta película,
que es una película de 1997, pero que a mí y a Ruth nos gustó mucho cuando la vimos. Es un placer, Príncipe Guido. Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños. Pero hay un pequeño problema. Ella va a casarse con otro. ¡Buenos días, princesa! Ahora, Guido deberá hacer todo lo posible para poder conquistarla. Una historia sencilla que no es fácil de contar. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Lauren Film se enorgullece en presentar una extraordinaria película escrita, dirigida y protagonizada por el galardonado Roberto Benigni. Toda una obra maestra del cine, esta película que es italiana, es una película italiana, dirigida por Roberto Benigni, interpretada por Roberto Benigni también, y bueno, narra, él interpreta a Guido, que es un judío italiano dueño de una librería, y es como nos ve cómo emplea la imaginación, ¿no?, para proteger a su pequeño hijo, que se llama Josué, proteger a su hijo, porque él es apresado y llevado a un campo de concentración nazi, y cómo le cambia la realidad. Hay una escena buenísima, solamente voy a hacer no es spoiler, pero hay una escena buenísima, que es cuando a él se lo llevan, cuando recién llegado al campo de concentración se lo llevan para, bueno, tenían que higienizarlo, darle el traje y todo eso, y le pegan una paliza que al pobre, pues ya ves, en esos campos de concentración horrible, ¿no? Y cómo llega él a la estancia, a las literas, donde estaba el niño esperando, y llega con los guardias de la Gestapo, y entra hecho polvo, y el niño, ¡ay, Josué, Josué! Y cómo empieza a decirle que venía de una competencia, ¿no?, que había estado corriendo y que le habían dado, no sé si... Dice, me han dado 50 puntos, pero me han quitado 2 por no sé qué, porque le estaba haciendo ver al niño que todo estaban en un sitio que era una... y dice, ¿en qué no hemos visto de que nos apunten? No me querían apuntar, pero mira, me han apuntado, y mira, nos han dado un número, y mira, para que no se me olvide, me lo han puesto aquí, y el niño flipando, ¿no?, con la imagen. Y entonces el niño, dice, y le dice, ¿has merendado? Dice, ¿has comido algo? Dice, sí, he comido, pero no he merendado. Dice, bien, porque si no has merendado te van a dar 12 puntos más. Sí. Preparando el terreno. Preparando el terreno porque el niño iba a pasar hambre, ¿no? Y cómo le hace una realidad totalmente distinta. Y entonces, a renglón seguido, entra uno que se había herido en el brazo y dice... los 12 puntos tuyos más los 48 míos son 60. Ya tenemos 60 puntos. El crío, bien, papá, bien, bien. Sí. Y entonces entra otro que se había hecho una herida en el brazo y dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Dice, me han puesto 20 puntos. El crío dice, este lleva 20 puntos solo, nosotros llevamos 60. Sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. En medio de una cruda realidad tan cruel, ¿no? Y como él hace eso, ¿no?, por su hijo, ¿no? Sí, cuando la estaba viendo dije, me apetece volverla a ver, porque y cómo te transmite también la música, al mismo tiempo que las imágenes te transmite ahí lo que ocurre, y te pone, está siempre ahí expectante qué es lo que va a ocurrir. Muy buena, muy buena. Sí. Es como una tragicomedia, ¿no? Porque sí. Si ves, Pastora, has visto como al principio narra esa conquista tan
preciosa para poder Sí, iba a tomar casarse con otro, ¿no? sí, a su mujer. formar Y una familia. ¿has visto todo lo Y él que es muy hace? gracioso. Sí, En todo sí, momento sí. él es súper gracioso. Y entra en ese romanticismo que a todas las mujeres, ¿no? Nos gustaría que nuestra Para mí me falta solo el conquista... caballo. A mí me Caballo falta- verde. Yo todavía no he, me falta solo tomado el todavía un caballo. caballo y lo he pintado de verde, ¿no? Yo, Pero de resto creo que lo he hecho todo, ¿no? Ya, sí. Bueno, atropellarte con una bicicleta, recogerte cuando te cae de un granero, no. Sí, entonces como que lo tiene todo, es una película muy completa. sí. Yo siempre que veo las películas estas de la Segunda Guerra Mundial o historias, no solamente cosas que se cuentan por contar, sino que han nacido cosas, situaciones de la vida real, siempre pues pienso en el pueblo de Israel y cómo el Señor nos ha enseñado a través del pueblo de Israel y ha tenido el pueblo que sufrir las consecuencias de no haber aprendido, de apartarse de los caminos del Señor, de tener en poco, pero siempre transmitiendo cómo el Señor nos transmite la enseñanza por medio de su pueblo. Y alguien tenía que tomar, Dios, y tomó al pueblo de Israel para enseñarnos al día de hoy todo lo que Él representa y lo que Él quiere que pongamos en nuestro corazón y que Él tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y le doy gracias a Israel por eso, por ser parte, ¿no?, de ese aprendizaje y esa instrucción que nosotros hemos tenido al día de hoy. Amén, y si te das cuenta también, ¿no? La vida es bella. Mira lo que estaban viviendo, lo que estaban El sufriendo. título es toda Sí, una declaración sí. de intenciones de lo que quiere Claro. expresar la película, ¿no? Y ves que él fue cómo se tomó este hombre el vivirlo. Si iba a estar abrumado, triste y echarse a la pena o echarse a morir por las circunstancias que estaba viviendo, o levantarse y hacer este esfuerzo, pero en fe, me imagino, también de ver las cosas que son, pero transformarlas en algo diferente. Tremendo. Pues sí. Se me ha despertado la gana de verla otra vez, ¿no? Sí, la verdad es que hace muchísimo tiempo que... La vimos hace mucho Hace tiempo, sí, muchísimo pero... tiempo. ¿La habéis visto con los Hay chicos? trozos ya que no me acuerdo bien. ¿Pero la habéis visto con los chicos? No, con los chicos no, la vimos solo. La vimos Ajá. solos. Los niños eran muy pequeños y por eso no la vimos. Pero Ahora ya Pero a se lo puede mejor ver para con verla ellos. con los chicos sería buena. Estaría Que fíjate, es muy de bien. 1997 y ya ves las imágenes y las ves como antiguas. Pero yo digo, creo que madre también mía, ¿cuánto pasó el tiempo? como ha sido de esa forma Estaba hecha claro. también. No, pero en su imagen, en la calidad Sí. de la imagen, ya La se ve calidad que de- ya es que no en había 1997 no había high definition Sí, y todo sí, eso, sí. ¿no? Para Ni nosotros fue 4K, ni ayer. 5K. Para nosotros fue ayer. Sí, ya ves. Claro. Hace nada, pero son años los que han Pero son pasado. muchos años, ¿eh? Ya. Muy bien, pues hasta aquí nuestras recomendaciones. Ese libro que recomendamos, El carácter del obrero de Dios, de Watchman Nee, un libro tremendo. Y también esta película, pues si puedes rescatarla esta semana. Sabes que esta sección tiene bastante éxito. Luego me interactúan. Y, pastores, hemos estado viendo la película, gracias por recomendar. Algunos dicen, estamos esperando para ver qué película vamos a ver esta semana, para ver la película que recomendáis, claro, ¿no? Muy bien. Tenemos Es como que a veces uno se dice, ¿qué puedo ver, no? Y no sabes qué ver, ¿no? Pues Pero del libro también te dicen. del libro también, sí, Ah, pero, bueno. Interesante. pero los libros, sabes tú que a lo mejor cuesta más trabajo, hay que pedirlo en librería o tiene que venir y todo eso, pero tienen que esperar a que venga el libro o comprarlo, o si hay alguna existencia, pues bien, en librería, pero sí que es verdad que la gente toma nota, oye, Sí, está muy bien. hay gente que quiere leer buenos libros y desde aquí recomendamos buenos libros y también buenas películas para ver, siempre intentamos que sean películas que tengan un mensaje, ¿no? Sí. Y que sean de edificación. Así que hasta aquí nuestra recomendación, la película La vida es bella y también el libro El carácter del obrero de Dios. Y vamos a pasar a... ¿Tenéis hambre? Pues Bueno. no. Esta hora un La verdad Habría que no. preguntarle a, Desayuna muy bien. habría que preguntarle a nuestros oyentes Es si que tienen ellos hambre, desayunan a nuestros muy bien. televidentes también. Desayunamos muy bien, la Ellos verdad, desayunan con muy bien, avena. sí. No como nosotros, cariño. Bueno, yo desayuno. Bueno, sí, un café Café con leche. a las 7 de la mañana. Bueno, yo me tomé un café y una tostada. o sea, Hoy no, que café y tendría- tostada, no. Avena. Fue Yo sé que avena. ellos se cuidan. Avena. Hoy fue avena, Ellos pan hacen lo tostado, que- queso fresco. Pero según, se debería de hacer. según lo que vas a mostrar, puede ser que se me abra el apetito. Madre Ahora un mía. poquito Porque ya ni la- se- Vamos a ver, Ruth, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues Estamos yo... en la receta. Sí, De más vida. de más vida. Que sea una receta que traiga vida, ¿eh?
Sí, es muy sencilla la receta de hoy, A ver, la a ver. verdad. Pero yo quiero comenzar diciendo, voy a hablar de la dieta mediterránea, ya que vivimos en una zona mediterránea, ¿no? Y podemos Muy aprovechar interesante, que vivimos justo en una zona mediterránea, todo lo bueno de la dieta mediterránea. Claro que sí. Entonces, bueno, voy a leer, a ver, un segundito. Mira, la dieta mediterránea ha sido catalogada como la mejor del mundo según la publicación norteamericana US News y World Report, que ha divulgado un estudio realizado por un panel de expertos en salud, incluidos nutricionistas y especialistas en diabetes, salud cardíaca, comportamiento humano y pérdida de peso, que ha evaluado las 35 dietas más populares del mundo. Para elaborar este estudio, los expertos han analizado aspectos como la salud y el estado físico que proporcionan las diferentes dietas más populares, destacando la mediterránea, que obtiene la máxima puntuación en todos ellos. Wow. Colocan a nuestra dieta como la mejor a nivel general. La mejor también para enfermedades como la diabetes o cardiovasculares. Obtiene la máxima puntuación en cuanto a que ofrece una alimentación saludable, dado que incluye el aceite de oliva virgen extra, y es la mejor también en base a la cantidad de frutas y verduras que contempla, y es calificada como la más fácil de seguir. Según esta publicación, las mejores dietas son fáciles de seguir y nutritivas, además de efectivas para perder peso y prevenir la diabetes, lo vuelve a decir, y las enfermedades cardíacas y estos aspectos. Entonces, bueno, la receta de hoy. Bueno, también quería decir que Murcia está elegida como la capital gastronómica 2020. Wow, Ha sido elegida qué como bueno. la capital. Claro que En base a la región, ¿no? dieta, Nuestra en base a región, la, en base a la dieta mediterránea, es que yo creo que es la dieta más completa. Murcia es la huerta de España. Ya ves, es la dieta más completa, y también yo creo que por eso hace que los españoles sean tan longevos, porque aquí hay una longevidad muy alta, ¿no? Siempre Sí. vemos a nuestros mayores fuertes, a los yayos. enteros, Sí. A los y yayos. yo creo que no es casualidad. El No, aceite no. de oliva, El vino. el jamoncito serrano, eso hace mucho también, ¿no? Sí, otro día sí que, porque bueno, si profundizamos en lo de la dieta mediterránea, bueno, hay para hablar Claro. muchísimo. Pues interesante. Sí, por ejemplo, el próximo día puedo profundizar y dar, como por ejemplo, los 15 alimentos más básicos, más importantes de la dieta mediterránea. mira. Muy Eso bueno. eso te iba a preguntar, porque claro, la dieta mediterránea, yo pienso en la dieta mediterránea y pienso en la ensalada, ¿no? La ensalada Yo pienso en el desayuno, mediterránea. no sé por qué. Luego pienso en la variedad de marisco, de pescado que Claro, hay es que también, entra pero todo. entonces ya me quedo corto y digo, bueno, pero Sí, entonces entran muchas plantéame una dieta mediterránea de desayuno, comida y cena. ¿no? Claro, y que claro. yo Pero yo bueno, pueda, eso- estaría bien. Hoy, por y dices tú ejemplo, eso, vamos a ver una receta muy Muy fácil, bien. muy mediterránea, Qué bien. Muy saludable también. murciánica, Sí, sí, sí. Ajá. saludable, pero como tú dices, claro, si ya nos metemos a dar Se alarga desayuno, mucho ya. comida, cena, bueno. No, no. lo decía por lo que tú comentas, que Pero más sí, adelante. que sí, más adelante, lo puedes- en cada Está muy programa bien. podemos añadir algo. Claro. Porque que está sí. muy bien. la ¿No? verdad que ya mi esposa toma nota también. y- También Toma una nota, cosa unas muy lentejas importante, muy buenas. mira, sobre Murcia, ya que vivimos aquí, Claro que sí. lidera la producción de hortalizas ecológicas en toda Europa. Somos Guau, la mira. número 1 en Europa. Sí, Wow. ya ves. Y Lo que llaman bio problema- ahora, ¿no? Lo que llaman bio ahora, ¿no? lo que llaman bio. Sí, sí, mira, por ejemplo, es la mayor productora de Europa. De hecho, 9 de cada 10 productos bio acaban en las baldas de los supermercados de Alemania, Francia, los países nórdicos y Reino Unido. Entonces, Bueno. la verdad es que nosotros, pues casi que se lo llevan todo lo bueno Tener- fuera. Sí, suele Nos ser podríamos así. quejar un poco, porque yo no me quejo mucho, porque al ser de aquí de Murcia, no te rías, Tiene a su, Yo tengo a mi mi suegro que padre, tiene un por huerto ejemplo, ecológico. que tiene muchísimas amistades y casi todos ellos tienen huertos y todo es ecológico. Ah, qué Wow. bien. Entonces siempre le dan.
Ya que me ves. han dado tomates, que me han dado brócoli, Tomates me que han dado son de todo. de una forma muy rara, pero están buenísimos. Pero riquísimos. Y aparte están solo regados. Normalmente la gente que tiene sus huertos y casita en el campo, aquí en Murcia, tienen sus pozos. Ya ves. Entonces van recogiendo el agua de lluvia, aunque llueve Guau, poco, ya ves, pero eso está almacenan saludable. y luego todo eso se riega solo con ese agua. Mira qué bueno. Entonces por eso ni llevan pesticidas y están regados solo con el agua de la lluvia, Qué bueno. del pozo. Pero aquí por lo Entonces menos son España, súper ecológica. claro, aquí por ejemplo España se queda con una parte, pero tú por ejemplo vas a Francia y Francia con los huertos y los cultivos que tienen, y ellos también manejan un montón de fruta, pero tú vas a los supermercados y es para ponerse a llorar, ¿sabes? Yo que también tuve la oportunidad de trabajar en uno de estos almacenes, veíamos cómo escogían la fruta y la de peor calidad iba al Carrefour. Ay, perdón, he dicho la... Pero te quedas así pensando, y claro, como ya empiezas a saber más de fruta y esto dices, a ver... Demandas de Carrefour. Está llegando una Dice mi demanda. madre, es que cómo es posible Sí, que pero, 3 por limones, ejemplo- pero mira, me dice mi madre que yo me quedé así, pensando, 2 limones, 3.50, y los más chuchurríos y los más feos. Entonces te Sí, quedas sí. tú como que, a ver, Apunten debería esa dejar palabra, algo. chuchurrío. Chuchurrío. Chuchurrío, esa Por palabra. valenciano. ejemplo, yo en Francia, Muy Valencia. cuando yo estuve en Francia, sí que estábamos con Tamara y Benjamín, nos sí. llamó mucho la atención que en este supermercado que tú has dicho, casi toda la fruta y verdura que cogíamos era española. Sí, Ya también. ves, De sí. buenísima Pero era calidad, buena calidad. pero sí que es verdad que es casi el 75% más cara. Sí. La ecológica, por ejemplo, es el 75% más cara que la que no es ecológica. Pero aquí por lo menos Pero se queda aún así algo de lo era muy buena. nacional. Lo de aquí algo se Claro. queda lo nacional, pero allí viene todo lo bueno de fuera ¿Qué no estaremos y lo comiendo? bueno lo sacan. Exacto. ¿Qué nos estaremos Sí, es lo comiendo que- cuando, lo que cuando un podemos pensar aquí, tomate crece ahora en 5 días Madre y cuando mía, sí. tenemos estacionalidad, ¿no? O sea, no hay estacionalidad, podemos disponer de De cualquier todo, fruta en cualquier época del año, ¿no? Hombre, a mí me da muchísima sé. pena que, Sandías que cuadradas. casi todo lo Sí. se lo lleven Ay, fuera, ¿no? Todo esto, 9 de cada 10 Lo ecológico. productos. Ah, Estoy hablando Sale. de lo ecológico. Mm. ya. Entonces dices, pues que nos quedamos aquí en realidad, ¿no? Muy poquito. Es verdad. Y es muy caro. Muy caro. Pero bueno, también, por ejemplo, la zona que vivimos, como Murcia, casi todo el mundo Tiene su huerta. tiene familiares O tiene o tiene alguien que tiene todavía mucha casa de campo Sí. y que la gente Se aprovecha. tiene huerto. ¿Os confieso un secreto? A ver, Yo tienes huerto. no he comprado un limón en mi vida. ya ves, No, yo Viviendo en Murcia, Vaya. ya ves. siempre hay un limonero cerca. sí, en casa, al lado de casa, Al lado. nosotros tenemos 2 ahí en la puerta. Y tenemos casi de 2 que son casa. Saca la silvestres. mano- saca la Aparte mano que por son el coche, ¿no? silvestres, Esos son Saca la mano por el ecológicos. coche. esos son Ah, ecológicos, ya porque esos ves, no los cuida correcto. nadie. Alguien me dijo, ecológicos. si tú en Murcia vas caminando y vas haciendo la compra. Yo, ¿cómo? No he comprado un limón en mi vida. Comprar un limón en Murcia Yo- es delito. Sí, sí, sí. Y luego estamos aquí en Murcia, que hay tanto, ¿no? Que ves tanto árbol y a veces incluso huertos abandonados enormes, Sí. que se está cayendo todo, ¿no? Sí. Qué Y dices pena. tú, y vas Se a secan comprar los un árboles. limón Sí. y estaban hace poco carísimos. Sí. Y dices, no lo entiendo. No carísimo, Carísimo. Sí, que es mucho más de lo Es que caro. era- Es más, era un poco más que vergonzoso. carísimo. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Sí, porque, porque ahí ya nos metemos en Ahí, tema claro, ya son agrícola que nos temas, está sí. pagando, que hay muchos proveedores de Sí, por medio, entonces... Claro. que al final los Y acabamos pobres hablando que tienen de su huerto no tienen los culpa. tractores de los Exacto. Ese es el Smart, No. smart News agrícola. Exacto. Bueno, cariños, nos Bueno, trae una entonces, receta, ¿no? Sí, vamos a ver la receta y en breves momentos. Hoy desde Casa del Mediterráneo vamos a hacer una receta súper sencilla y una de las recetas más populares de la gastronomía española, la tortilla de patatas o tortilla española. Hemos usado patatas y cebollas. Cuanto más viejas son las patatas y más blanditas están, son mejores para hacer una tortilla de patata. Por cada 100 gramos de mezcla de de patata y cebolla vamos a usar un huevo. Esa es más o menos la proporción. Usaremos, por supuesto, nuestro aceite de oliva virgen extra tanto para freír las patatas como para la elaboración de la tortilla. El mundo de las tortillas no se para, como nosotros estamos añadiendo otras cosas,
El mundo de la tortilla no se para en la tortilla de patata. Hoy vamos a hacer una tortilla de patata y encima le vamos a incorporar otros vegetales. Pero se pueden hacer tortillas de champiñones, de arroz, de setas, espárragos, espinacas, cale. Es una fuente de proteína muy sencilla, muy barata. Y si aquí tenemos que gastar un poco en el aceite de oliva, no vamos a escatimar un buen aceite de oliva virgen extra para hacer esta tortilla de patata. Hoy tampoco. Vamos a cortar la cebolla y las patatas. Y las patatas las vamos a cascar. Así. Tienen que ser patatas blanditas y viejas. La patata está muy blandita, súper blandita con la cebolla y lo colamos para quitarle el exceso de aceite. Y aquí vamos a saltear los calabacines. Aprovechamos este aceite para saltear los calabacines. Ya está, ¿vale? Incorporamos las patatas y la cebolla. Y con el aceite que nos ha sobrado, vamos a elaborar nuestra tortilla. Bueno, pues aquí tenemos una tortilla de patata, ya habéis visto lo fácil que es. Patata, cebolla, pochada lentamente, luego un poquito más fuerte y añadimos un huevo por cada 100 gramos de patata. Y como hablábamos de variedad, pues hoy podemos hacer esta tortilla con pimiento y calabacín. Y conforme vamos cortando, pues nos beneficiamos también de estas otras hortalizas, pero también se puede comer sola. Ni que decir que va fenomenal comérsela en un bocadillo. El bocadillo de tortilla de patata también es uno de los grandes bocadillos de la gastronomía mediterránea y española. Bueno, como veis, como habéis visto, es súper sencilla la receta, es la típica tortilla de patata de toda la vida, pero si la acompañas con verduras, pues más saludable. Claro. Para mi gusto, se ha pasado un poco de aceite, aunque sale más rica, más esponjosa, pero si la quieres hacer con un poquito menos de aceite, pues más sana. Sí. Cariño, pero es aceite de oliva como virgen. Tu tortilla no hay ninguna. Seguro. Es bueno. Te sale muy bien. Gracias. Pero yo la he probado mejores que la mía. La que hace mi madre y mi suegra. Cada tortilla tiene para su mí está toque, más ¿verdad? rica incluso que la mía, ¿no? Te voy a llevar a un sitio donde hacen una tortilla de patata así de alta. Ah, sí, esa ya la he probado yo, me llevaste. ¿Y qué le ponen? Sí. ¿Igual? Y es enorme. ¿Normal? Sí, ¿O que le ponen de por medio? Es lo mismo, pero la hacen así de gorda. sí queda Es una sabrosa, barbaridad, no sé cómo le grande. pueden dar la vuelta. Sí. Tiene una fama... ¿En dónde? ¿Aquí en Murcia? Sí, sí, sí. Bueno, luego por Lo internet. vamos a decir. No, la pastora debería Así que traer, está súper rica. Mientras vamos haciendo la receta, el vídeo, a lo mejor tú sacas después la tortilla. La de tortilla patata. y la podemos repartimos degustarla aquí, y podemos dar la valoración. De ahora en adelante, cada vez que traiga una receta tienes que traerla hecha de casa. Claro, eso Sí. está muy bien. Un poco Todos vamos difícil con- eso, un poco difícil. Pero bueno, yo creo que yo sé que la mayoría saben hacer una tortilla de patatas, pero hay mucha gente que no, o que lo hace diferente. Y luego que Entonces- nos están viendo en otros países también. Claro, Pueden sí. animarse a Hacer elaborar la esta tortilla. receta
desde otro lugar del Exacto. mundo. Popular, muy fácil. y poder Porque hay que disfrutar. probarlo todo. Nuestra Menos el gastronomía murciélago. tenemos que probar todo. Ah, sí. Entonces, sí que es muy sencilla, pero a veces hay gente que no la sabe hacer. Y yo incluso animo a que, en vez de dejar a veces hacer... Nosotros en casa hacemos muchas veces que no es tortilla de patata, pero es tortilla de calabacín. En vez de echarle la patata, echamos cebolla con calabacín. O tortilla de, de champiñones. cebolla sola, Yo que la como hago decía es- esta mujer, y eso está súper rico para una cena y Ligero, estamos es- comiendo. Yo El- los hago el de ligero, espinacas. son Es proteínas. ligero, para una cena, por ejemplo, para los niños les suele gustar Sí, y una forma de meter verdura, Sí. Claro. de que coman verdura. Así que bueno, poco a poco Está muy iremos en cada programa Muy bueno. añadiendo algo más y bueno, que es interesante saber que estamos, por ejemplo, en un sitio los que vivimos aquí, porque claro, como decía Josué, hay mucha gente que vive fuera, pero aún así... Pero patatas y huevo hay en todos lados. Verduras Sí, y se fruta puede y en hacer. todos Y cebolla. sitios. Sí. Claro, ¿no? eso lo puedes hacer en en todos los cualquier países. Lo que no va a haber aceite de A oliva, veces. quizá, pero bueno. El aceite de Pues oliva está virgen que poquillo, pero tenemos bueno. nosotros, Ujú. la verdad es que Le das somos, ese privilegio. somos privilegiados. Claro, Muy bueno. y le das su... Porque claro, una tortilla de patata que yo he oído que la hacen, ha habido Con aceite de gente girasol. que hace con aceite de girasol y dice, Pues pues eso, exactamente. ha estropeado la tortilla de patata. Claro. Porque Le ha salido mi suegro es que a mi mujer ahora mismo. como sale con el aceite extra virgen de Eso es oliva, eso es estropearlo. Claro. el sabor cambia. Sí, un un delito. montón, Y se nota. claro. Entonces, No es lo y mismo. es más sano. Para la salud Sí, es mejor. claro. Sí que es un poquito más caro, pero es mejor. Entonces, pues también tenemos que cuidarnos, ¿no? Como Claro. hemos dicho en otros programas, que hay que cuidar la salud y todo esto hay que valorarlo. Amén. Así es. Así que bueno, espero que os haya gustado. Claro Y que nada. sí. Pues sí. ¿Qué? ¿Os animáis vosotros? Tú ya lo habrás hecho, Sí, ¿verdad, yo lo he Nancy? hecho una que otra vez. No soy muy asidua porque, claro, pues como tendemos a Aquí. que la patata nos sienta muy bien, entonces esporádicamente. Sí, sí, Lo que sí. suelo hacer es tortilla Se puede así, hacer de pero arroz, espinacas. tortilla de arroz también. Sí, también. Tortilla de O, espinaca. o el típico calentado. Le haces tú el calentado revuelto. colombiano, sí, Un colombiano, revuelto, ¿no? que es Ahí todo el de- revuelto, le echas el huevo, pum, pum, vuelta y vuelta, y eso te queda Sí. bueno. Oye, también riquísimo. Sí. Un revuelto de huevos con verduras. Sí, eso queda rico. Sí. Súper sí, rico. muy rico. Muy bien. Pues hasta aquí la receta. Que ya hemos abierto apetito, ¿no? Sí, ya. Hemos visto de qué podemos alimentarnos en lo natural, una buena tortilla de patatas, por ejemplo, pero ahora quiero pasar al plato fuerte del programa Más Vida, que es alimentar nuestro espíritu también, ¿verdad? No solamente nuestro cuerpo, sino poder alimentarnos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y por eso vamos a entrar en nuestra sección de Salmeando, donde John nos trae hoy un salmo precioso, el Salmo 142, y queremos entrar a la lectura del Salmo y a poder hablar de lo que Dios ha puesto en el corazón de John y también en lo que ha puesto en el corazón de todos los que estamos aquí para poder transmitir y lanzar este precioso salmo a toda nuestra audiencia. Bueno, hablamos de un salmo una oración, un clamor que se levantó en David, estando en la cueva, estando no solamente en una cueva física, sino también en una prisión de su corazón. Se sentía encarcelado, se sentía oprimido, y a partir de ahí levantó este clamor que dice: clamo al Señor con mi voz. ¿De qué versión leer? Es de la Biblia de las Américas, estoy leyendo el 142. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido, líbrame de los que me persiguen,
porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Vemos aquí cómo se levanta un clamor por causa del corazón, de cómo se sentía en esos momentos David y cómo no solamente, como decía antes, una cueva física lo rodeaba, sino que también se sentía como en una prisión, compungido en su corazón y quizás con muchas quejas por causa también de el haber hecho la voluntad de Dios. Sentía que había hecho siempre lo correcto y sentirse en esa situación levantaba esa queja también al Señor para que lo librara del asedio, de los que los perseguían y de cómo se sentía él en ese momento. Ahí quiero destacar un poquito lo que tiene que ver con esa queja. A veces tendemos a pensar que por estar en la voluntad de Dios y cumpliendo el propósito que Dios tiene en nuestra vida, estamos exentos de pasar determinadas situaciones, ¿verdad? Cometemos, y yo el primero he cometido muchas veces ese error, ¿no? En mis primeros pasos como cristiano recuerdo que yo entendía el cristianismo como algo que poco más que menos yo le había hecho un favor a Dios por aceptarle en mi corazón y que Él tenía que bendecir y ayudarme en todo, ¿no? Era como un evangelio en el cual yo pensaba que era obligación de Dios el bendecirnos, pero lo que no me daba cuenta es que a veces la bendición viene a través de un proceso. Claro. ¿Qué sería de nosotros sin esas cuevas que nos tocan por atravesar muchas veces en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería de mí sin la cueva en la cual me introdujo la vida a través de una circunstancia difícil que despertó en mí el anhelo de rendirme a los pies de Dios, o que despertó en mí el anhelo de orar, de ser un hombre de oración, de depositar mi confianza en Dios, ¿no? Y está claro que el ser un siervo de Dios, un hijo de Dios que camina en la perfecta voluntad de Dios, no se hace... no te exime. No nos exime de los procesos de la vida, ¿no? Y de las cosas y circunstancias que están atravesando otros que no son cristianos también. O sea, estamos en este mundo, ¿no? Y estamos expuestos a un montón de cosas, pero siempre tenemos la esperanza, la fe, la confianza de que cada proceso que pasamos, Dios nos va a ir fortaleciendo. Si ponemos nuestra fe en Él, ¿no? Nos va a ir también haciendo aprender de cada circunstancia y haciéndonos mejores, formando el carácter, ¿no? De lo que hablábamos en el libro. Antes, sí. Y ese clamor, esa petición, esa oración que tú lanzas en ese momento también hace parte de esa senda que el Señor mira. O sea, tú has hecho lo correcto, y has andado bien conforme a mi voluntad, pero yo espero ese momento del clamor, ese momento quizá de que de verdad tu corazón se encuentra en una situación desesperada. ¿Y cómo vas a actuar? Como te encuentras en una prisión, te encuentras en una cárcel, ¿y cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a responder ante eso? Y ahí está quizá el punto de inflexión donde el Señor no solamente ve tu camino, sino que ve ese punto concreto donde Él sí que ya puede llegar a ser algo que va más allá de lo que tú tenías pensado, que creías que podrías llegar, y Dios atiende ese clamor para ayudarte, socorrerte. Por eso es bueno. De hecho, el Salmo 142 es una oración en un tiempo de angustia, ¿no? En un tiempo de angustia, y es bueno y necesario pasar por esos tiempos de angustia que nos llevan a esa presencia del Señor. Y él no estaba solo, David no estaba solo, estaba en una cueva, parecía que todo para él era desolación y angustia, pero Dios lo estaba escuchando, Dios estaba viendo, Dios estaba cuidando de la vida de David. Dios sabe, él es padre y Él no se olvida de sus hijos, tiene muchos hijos en este mundo, pero a todos nos tiene con sus ojos y su corazón. Y un trato personal con cada uno de nosotros. Entonces no se olvida en ese momento de David, aunque él tenía otras cosas por hacer, aunque él es soberano y él sabe los pasos del hombre, pero estaba pendiente de David en ese momento y sabía en qué momento tenía que socorrerlo. Por eso es muy importante, y hablábamos también antes de vivir estas cosas y de vivirlas conforme a la voluntad de Dios, porque no estamos exentos de lo que puede ocurrir
alrededor nuestro por causa de la incredulidad del hombre. Estamos dentro de este mundo, pero también el pastor hablaba en una palabra anterior, que es un reino dentro de otro reino. Y nosotros podemos formar, en estos casos, como a partir de ahí se creó un reino también. Se empezó a formar un Israel diferente, en el cual Dios mostró su poder, mostró su gloria, en el cual todos alababan el nombre del Señor porque sabían quién era el Dios de David. Que cuando David se movía y decía algo, que cuando David conquistaba y eran el nombre de ese Dios, y era un reino que se había formado dentro de un mundo que quizá en ese momento creían que el más poderoso y el más fuerte, el que más ejército tuviese, el que más instrumentos de guerra llevara, era el que iba a vencer, pero David hizo un reino diferente, un reino donde era Dios el que gobernaba, y así, de esa forma, se pudo ver un reino, el reino de Dios en medio de este mundo, algo diferente. Y ahí en ese clamor, Dios atiende el clamor de David, y luego pone por delante de él la solución, le da la respuesta que le está buscando. Es que yo pienso que es necesario para un cristiano pasar por prueba, aunque no lo entendamos. Sí. Porque si no pasas por la prueba, no clamas. ¿Quiénes somos? Si También. no clamas, pues si clamas, Dios te responde. Aprendes a escuchar la voz de Dios en esa situación. Te metes en intimidad a buscarlo porque no tienes otra salida, y ahí es donde conocemos al Dios del milagro, al Dios poderoso. Amén. Porque si no pasamos por ahí y todo nos va bien, pues nunca realmente lo llegamos a conocer, ni tampoco podemos vivir en nuestras vidas el poder ver los milagros de Dios. Porque ¿en qué va a hacer el milagro si todo es maravilloso y todo está bien? Dice una frase que me va a venir a la memoria, perdona. Dice, no recuerdo de quién es, pero decía algo así: en los valles le conocemos, en las cumbres le glorificamos y le damos a conocer, ¿no? Es como diciendo que es en los valles de nuestra vida donde en los momentos sombríos, donde conocemos más a Dios, y es en los momentos álgidos donde le glorificamos y le damos a conocer en virtud de aquello que hemos aprendido en los valles, ¿no? En virtud del proceso que hemos experimentado en los momentos más sombríos. Amén. Y ahí con Job, un paréntesis, porque Job le pasó más o menos lo mismo. O sea, no lo veía, no lo conocía, pero él era un hombre bueno y intentaba hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, y parecía que no tenía necesidad de otra cosa más que dar sacrificio todos los días por causa de su familia, para que, por si hubiesen pecado en contra de Dios, y no había otra cosa más que hacer. Pero ahí es como, no lo había visto ahí lo dice aún. Job, ¿no? Claro. No, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? Cuando vino la prueba, cuando vino ahí la realmente conoció, realmente lo vio. Y lo conoció. Ahí pasó ese valle que dice el pastor, y luego le dio gloria a Dios porque de verdad lo conoció. A mí una cosa que me llama también mucho la atención es cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo esa nobleza, por decirlo así, de gemir, de clamar. Dice que delante de ti expuse mi queja. David era un hombre ávido en batalla, era un hombre fuerte, era un hombre que el Señor lo había puesto para todo ello, pero él mostraba su queja. No se quejaba de Dios, sino que mostraba la queja de él, ¿no? Porque cómo se sentía él, angustiado, abatido, en angustia, emocionalmente estaba pasando una de sus peores crisis allí en esa cueva. Pero él decía: mira, Señor, mi queja es esta, no me quejo de ti, sino que expongo, porque a la vez que expongo, sé que ministro mi alma, porque tú me estás escuchando, porque Dios sabe cómo estaba David, pero él exponía en ese ambiente espiritual cómo se sentía él emocionalmente, y en ese diálogo de poder expresarle a Dios sus sentimientos, ahí él era ministrado. Y después de esto, fíjate que él dice: pero tú eres mi porción. Tú eres mi porción. Entonces es donde él se nutre y dice: oye, verdad, me queja esto, me siento así, me siento de esta forma. Pero ahí el espíritu, ya no me queda otra, ¿no? Sí, el espíritu, esperar en ti. Exacto. Y yo creo que es ahí cuando ese mismo encuentro de ese gemir de David con el Señor, él entiende y dice: oye, pero tú eres mi porción, Señor. Tú eres lo que necesito ahora y lo que realmente me levanta. Eres esa porción de la tierra de los vivientes, la que hoy necesito para ministrarme.
Y yo creo que ahí es donde, claro, y ahí yo creo es donde cambia esa queja, esa administración de David para entender que Dios es su porción, es lo único que necesita, es lo único que necesito, Señor. Podría haber salido de la cueva, haber hecho alguna otra cosa, buscar la ayuda de alguien, a lo mejor David era conocido como un valiente guerrero, seguramente hubo un rey que lo recibió y aunque era su enemigo, bueno, él se dio por loco y era mejor tener a David a favor del reino en ese momento, creo que era de los filisteos, para que no hiciera daño, que se volviera a las filas de Israel y era portentoso en batalla que tenerlo en contra de ellos. David podía haber quizá hecho eso, pero y esa era una porción que podría haber tomado David. Haber dicho, esta porción la tengo aquí, este plan, esta parte la puedo hacer mía y quizás salir bien librado de todo esto. Pero dijo, no, mi mejor porción, eres mi porción. Mi esperanza. Lo mejor para mí, el plato más delicioso, lo que me enriquece, lo que me da vida, eres tú, Señor. Y es la porción que quiero tomar, es la parte que quiero escoger y no la otra. Y luego le da como resultado esa ministración que tú dices del corazón, del espíritu, para poder decir incluso ahí mismo en medio de la cueva, los justos me rodearán. Para que yo dé gracias a tu nombre, los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Al ministrar el espíritu ahí de esta forma, con este clamor, y si que nos ocurre a nosotros que estamos pasando muchas veces por esas dificultades, por esas cuevas, por esas prisiones o esa cárcel que quizás está en nuestro corazón porque no vemos nada claro, cuando ministramos a Dios de esta forma y Dios ministra nuestro espíritu, vemos las cosas de una forma diferente. Y llegamos al punto de saber y esa esperanza que quizás estaba ahí entenebrecida, esa luz que no veíamos, y Dios nos da una puerta, una salida, y vemos las cosas de una forma diferente. Sí, mira que muchas veces en nuestra humanidad buscamos es la queja, ¿no? Y a veces la queja a Dios, me pasa esto, me siento así, me siento así, y buscamos es la porción en otras cosas, lo que nos va a dar estabilidad, lo que nos va a dar paz, lo que nos va a tranquilizar, quizás un momento que tenga yo de premura, fugaz. Pero David fue mucho más allá, tomó la porción, la esperanza, lo eterno, y con esto se nutrió para todo lo que iba a venir después. Sí. A mí lo que me enseña el Salmo 142 va muy en la línea de lo que estáis diciendo, ¿no? Recuerdo un tiempo en donde me bendijo especialmente este Salmo, fue precisamente en un momento difícil, ¿no? Donde yo entendí que se vale quejarse. O sea, se vale quejarse. El tema es no tanto el quejarse en sí, sino a quién nos quejamos y dónde nos quejamos. El tema es que muchas veces nos quejamos y esa queja la transmitimos a todo el mundo, como buscando una respuesta en algo que no te puede dar la respuesta a lo que estás viviendo muchas veces, ¿no? Entonces es como, podemos quejarnos, el tema es cómo nos quejamos y a quién nos quejamos. Aquí David se queja en la intimidad, ¿no? Se queja a Dios de su situación, y ahí, si nosotros somos sabios, entendemos que podemos quejarnos, que aún en nuestro tiempo de intimidad podemos quejarnos. El tema es que no nos quejamos, quizá no nos quejemos tanto en lo público, que es lo que yo entendí en ese momento. Dice, deja de quejarte en lo público, ¿no? Deja de hacer tu queja manifiesta, porque cuando tú te quejas, siendo hijo mío, de una forma pública, estás como de alguna manera, yo sentí que despreciando y deshonrando mi nombre. Claro. O sea, Josué, puedes quejarte, pero quéjate en el lugar y en el contexto y en el contexto adecuado, que es en mi presencia, porque cuando lo hacemos así es cuando al final llegamos a la conclusión. Cuando tú llegas delante de Dios con tu queja, con lo que estás sufriendo, con lo que estás pasando, es el lugar adecuado. Amén. Es el lugar adecuado, es el lugar donde nosotros tenemos que expresarnos libremente en intimidad con Dios y decirle, Señor, no puedo más. Esta situación, haz algo, interven. Es ahí. Mira, en ningún otro sitio que te queje vas a llegar al convencimiento de que si yo me quejo a ti, yo no es mi refugio, ni yo en mi porción. Ahora, cuando nos quejamos en el lugar correcto, que es en la presencia de Dios, amén, con humildad,
como dice Nelsi, no quejándonos de Dios, sino quejándonos de lo que estamos viviendo, de la situación. Como un niño se queja cuando le duele la tripita o le duele cualquier cosa, ¿cómo se queja? Llorando. Se queja a través de un lamento a sus padres para que hagan algo, ¿no? Si nosotros lo hacemos en la intimidad, al final vamos a llegar a la conclusión de que Él es nuestro refugio y de que Él es nuestra porción. Y eso es por eso digo que se vale quejarse, pero hay que quejarse en el lugar correcto. Claro. Sí, está muy bien. Sí. De la otra forma... Como tú decías, no buscar la porción fuera, ¿no? Quejándonos fuera o tal, sino buscar la porción en aquel que verdaderamente puede darnos la solución y sacar nuestra vida de ese valle, ¿no? Ocurre con nuestros hijos. Yo a veces digo, aquí no me digan nada de esto, por favor. Eso me lo dices luego en casa y no me digas aquí. No me hagas la pataleta, sí, no me hagas la pataleta aquí delante de la gente, ¿no? Y si estás pasando esta situación es por algo que yo ya sé y entiendo que la estamos viviendo en este momento. No me digas a mí aquí lo que no es el momento, vamos a hablarlo después y vamos a darle solución a este asunto. Sí. No es el lugar tampoco. No es el lugar, ¿no? Poder expresar y que Dios también... O sea, yo ahí no puedo dar una solución conforme a mi voluntad, pero en la intimidad... Ni tengo quizá el tiempo para poder explicarte y no enseñarte. Y no es el momento tampoco para darte la solución, que yo la tengo. Dirá Dios que yo la tengo, pero vamos a lo secreto y allí te la mostraré. Así es. Que a veces, si el Señor está permitiendo que estemos en esa situación, a veces no la buscamos nosotros, pero otras veces es porque Dios quiere con esa situación que vayamos a intimidad con Él. Amén. Lo está provocando, siempre para algo bueno para nosotros, aunque no lo entendamos en ese momento. Correcto. Y sea duro para nosotros, pero el final el Señor lo sabe y es por algo que Él quiere hacer en nosotros o nos quiere enseñar, porque como es Padre, lo que tú estabas diciendo, nos conoce que somos sus hijos, ¿no? Y sabe que hay cosas a veces que cambiar y a veces nos damos nuestro brazo a torcer y dice, pues, venga, también voy a ir por aquí, aunque no te guste, pero el final es bueno. Claro. ¿No? Es para una enseñanza o para algo que Él nos quiere mostrar, ¿no? Siempre Él es perfecto y sabe hacerlo todo perfecto. Así entonces es. Claro. Y después, si te das cuenta, después de que dice que tú eres mi porción en la tierra de los vivientes, ya después vemos cómo le alaba al Señor, ¿no? Claro. Como ya hubiera tomado esa porción y ya dice, Señor, con más de bendición a todo ser viviente, con más mi vida me llenas. O sea, que ahí vemos ese cambio que tuvo ya abrupto de venir en queja, pues ya sales diferente cuando entras a la presencia del Señor. Yo creo que no hay ningún dolor humano o sentimiento humano de calamidad o de dificultad que no esté reflejado aquí en los Salmos. Y luego la respuesta más inmediata y la seguridad, la confianza, la fe también están de la mano dándole la solución al ser humano para cualquier necesidad que pueda tener. Y mira, David, tan sabio que dice en el versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea que no solo para mí, tú que estás leyendo también tómalo, porque no solo es para mí, fíjate que ahí te estoy diciendo que para ti también es este mensaje. Amén. Amén. Tremenda la reflexión del Salmo 142, tremendo salmo. Sí, los salmos los salmos nos narran las emociones humanas, ¿no? Traídas a la presencia de Dios. Es un libro que expresa las emociones humanas ante un Dios que es todopoderoso y ante ver la realidad de nuestra propia incapacidad. En momentos que son pues esos valles, ¿no? Que nos toca atravesar muchas veces. Amén. Pues hasta aquí esta sección Salmeando donde hemos podido estar sumergiéndonos en el Salmo 142. Y yo quiero dejarte ya para terminar este programa con una frase que precisamente es de J.I. Packer, que dice, una vez que te das cuenta que el asunto principal para el cual estás aquí es conocer a Dios, una vez que tú te das cuenta de que el asunto principal por el cual estás en la tierra y has venido a vivir o a existencia es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida caen de su lugar. Wow. Y me hacía recordar palabras del apóstol Pablo en Filipenses, en su carta a los Filipenses, en Filipenses 3, donde él dice que estima todo por basura, ¿no? Él hace una exposición de
como diciendo que si alguien tiene que gloriarse de algo, por ser hebreo, yo soy conocedor de la ley, o sea, soy impecable en cuanto a la ley, o sea, si alguien podría jactarse de algo, sería yo, pero no me jacto, sino que tengo todas esas cosas por basura, con el fin de conocer a Jesús, ¿no? Y es un poco lo que está diciendo aquí Packer, ¿no? Una vez que te das cuenta de que nuestro asunto principal en la vida, en nuestra existencia, es conocer a Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Un hombre como él, que era un gran y erudito estudioso, un gran pensador, un hombre leído, un hombre muy culto, con carrera en Oxford y en la Universidad de Oxford y tan importante y tan intelectual, pero que también descubre esta verdad, ¿no? Que Pablo nos expresa también en Filipenses 3, ¿no? Así es. Como que todo lo demás está bien, pero es como basura, es como solamente prosigo hacia la meta, prosigo al sumo llamamiento, que es ni más ni menos que conocer. De hecho, vamos a estar conociendo a Dios siempre, por la eternidad, ¿no? Amén. Simplemente estos años son un pequeño aprendizaje de todo lo que nos va a tocar vivir en la eternidad, ¿no? Así que una frase poderosa. Amén. Una vez que te das cuenta que el asunto principal de tu vida es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida caen de su lugar. Y hay otra frase, y ya termino con esta, que a mí cuando la leí, me dije, ¡guau! Qué nivel de intimidad tenía este hombre, ¿no? Porque es un poco fuerte la frase, pero él la dijo así, ¿no? También es de J.I. Packer, dice, tratar de describir lo que yo hago en oración sería como decirle al mundo cómo hago el amor con mi esposa. Wow. Tremendo. O sea, qué nivel de intimidad tendría con Dios que dice, yo quiero esa intimidad con Dios, ¿no? Esa intimidad de llegar tan a conocer a Dios, a buscar en ese grado de oración a Dios, que sea algo tan difícil de explicar, ¿no? Como lo que sientes con tu esposa en los momentos más íntimos, ¿no? Vaya. Tremenda frase. Tremendo. Tremendo. Nos desafía, ¿eh? Yo cuando la leí digo, uff, es mi intimidad contigo como lo es con mi esposa, tan fuerte, tan radical, ¿no? Pienso en eso y pienso en la desnudez. Como desnudarnos totalmente. A Dios, o sea, intentando explicar esto tengo que empezar diciéndote que me desnudo y que me presento delante de ti y me desnudo, pero no puedo hacerlo contigo. Solamente se lo puedo explicar a Dios y Dios me entiende. ¿Cuántas veces venimos con tantas máscaras, ¿no? Incluso delante de Dios? Y Él nos conoce, conoce nuestra desnudez, nos conoce. Wow, tremendo. Sí. Muy bueno. Tremendo. Hasta aquí hemos llegado hoy al programa de Más Vida y, bueno, no sé si queréis decir unas palabras finales en este programa. Pues despedirnos, Pastor. Muy contentos y agradecidos con el Señor también de enseñarnos y, bueno, nos hemos puesto al día en muchas cosas también, pero ese plato fuerte ha sido una bendición y, bueno, todo el programa, estar con vosotros y con todos los que nos escuchan y nos ven. Sigue conectado. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Adiós, Dios les bendiga. Nelcy. Sí, decir a todos que un saludo, que, vamos, es que ya lo ha dicho todo mi esposo. Salimos ministrados, salimos bendecidos y seguramente que tú que nos has acompañado en este tiempo también así lo será. Y encantados de estar aquí una vez más y un saludo muy grande. Adiós. Amada Ruth. Bueno, yo, pues nada, encantada de haber estado con John, Nelcy, gracias. Contigo, José, a ti te tengo un poco más visto, pero muy bien. Hemos estado muy a gusto. Eso de que me tienes más visto, eso lo dices porque, no sé, por las redes sociales. Te tengo demasiado visto. Las redes sociales. Y nada, encantada de poder haber estado aquí compartiendo también con toda la audiencia. Un saludo para todos y muchas bendiciones, que Dios bendiga y nada, hasta la próxima. Pues este barco del programa Más Vida acaba de llegar a puerto, pero el martes que viene zarpará otra vez, así que ha sido un placer estar con vosotros. Se despide un servidor, Josué Perona, espero que nos veamos pronto. Y escúchame, no te vayas de Radio Televisión Vida, sigue la programación. Un saludo, Dios te bendiga.